Muy buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio de los acontecimientos finales como parte de las doctrinas fundamentales que hemos venido tratando. Vimos en primer lugar que la profecía es muy importante estudiarla, ya que ocupa una parte bastante considerable de las escrituras y también porque nos da una visión unificada de todo el plan de Dios en la redención. En la semana anterior vimos el tema del arrebatamiento, que la iglesia será quitada de este mundo antes de que inicie el día del Señor, antes de que venga la gran tribulación. Y el día de hoy vamos a ver un tema que se llama el día del Señor. Se le llama así en el estudio de la profecía a un largo periodo que sigue al arrebatamiento de la iglesia. La mayoría de los intérpretes y comentaristas más fieles a la escritura están de acuerdo que dentro del día del Señor pueden distinguirse las siguientes etapas. Número 1, una preparación, un breve periodo inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, a fin de que se den ciertos alineamientos de las fuerzas políticas mundiales para que se puedan cumplir profecías muy específicas que nos da la escritura, sobre todo en el libro del profeta Daniel. Como número 2, un periodo de 7 años, conocido como la semana 70 de Daniel, dividida en dos partes de 3 años y medio cada una. La primera parte de esta semana es de relativa paz y es garantizada esta paz por un pacto que un líder de la forma final del Imperio Romano renovado en el tiempo del fin celebra con la nación de Israel por 7 años. Hay una segunda mitad de esta semana de Daniel, semana 70, porque ese pacto que debería durar 7 años, exactamente a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, es roto por este líder. Y entonces empieza lo que se conoce propiamente como la gran tribulación, la última mitad, de la semana 70 de Daniel, y existe una gran persecución, sobre todo sobre el pueblo de Israel, pero también sobre todo aquel que se niegue a la adoración de este personaje que se erige como si fuera Dios y exige adoración. La tercera etapa es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo con poder y gran gloria para juzgar a los pecadores, a las naciones y los líderes que las han estado conduciendo y liberar al remanente fiel de su pueblo Israel y a todos los que se habrán convertido por el ministerio de este pueblo. La cuarta etapa es el gobierno de nuestro Señor Jesucristo por un periodo de 1000 años. Por eso se conoce esta etapa como el milenio. En este periodo de 1000 años, Satanás estará atado y nuestro Señor Jesucristo establecerá un reinado de paz y de justicia en toda la tierra, con Israel como súbdito especial de este rey justo y como cabeza de las naciones. La quinta parte es la revuelta final de los rebeldes incitados por Satanás, que habrá sido liberado por un corto tiempo. Necesariamente vamos a ver estas etapas de manera breve porque una abrumadora mayoría de la profecía que está aún por cumplirse se refiere a este día del Señor. Veamos el número 1, la fase de preparación. Tenemos que reconocer que dentro de la iglesia visible hay una gran cantidad de inconversos dentro de la iglesia y que hay una creciente apostasía en los últimos tiempos de la iglesia en cuestiones fundamentales de la fe.
Hay un movimiento ecumenista que pretende reunir a todas las iglesias, aunque se sacrifiquen las verdades fundamentales de nuestra fe. Por ejemplo, el apóstol Pedro en su segunda carta, en los capítulos 2 y 3, habla de que se negará la persona y la deidad de Cristo en el capítulo 2:1, y ahí mismo la negación de la obra de Cristo al comprarnos cuando murió en la cruz. Y en ese capítulo 2, de los versículos 2 al 22, habla de una apostasía moral al apartarse de las normas morales, y también un apartamiento, una apostasía en cuanto a la doctrina de la segunda venida de Cristo y los juicios relacionados con ella. Ahí en el capítulo 3, versículos 1 al 13. En relación a esto, también podríamos citar 1 de Timoteo 4, del 1 al 3, 2 de Timoteo 3, 1 al 9. La salida del mundo en el arrebatamiento de todos los cristianos verdaderos permitirá la demostración del mal en el mundo y el cumplimiento del propósito satánico de una manera que antes no fue posible. Esta primera fase será de preparación para los grandes acontecimientos que seguirán, y estos sucesos estarán relacionados con tres grandes áreas de la profecía, que son la Iglesia, Israel y los gentiles. Desde luego aquí nos referimos a la Iglesia profesante que quedará en la tierra después del arrebatamiento. Y esta Iglesia profesante después del arrebatamiento está simbolizada por la ramera de la que se habla en Apocalipsis 17. Religiosamente hablando, entonces, el periodo posterior al arrebatamiento será un movimiento hacia la integración de una iglesia mundial única, desprovista de cualquiera de los rasgos redentores de la verdadera fe cristiana. Para Israel, este periodo de preparación es muy posible que sea un periodo de avivamiento. Según Romanos 11:25 y siguientes, que dicen: ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles, es decir, hasta que la iglesia sea completada y arrebatada. Y en la primera parte del 26 dice: y luego todo Israel será salvo. Sin embargo, esto es una cita de Isaías 59:20, que dice así: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y en Daniel 11:32 dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Quiere decir que dentro de Israel habrá un remanente fiel y una parte del pueblo será apóstata. Esa parte fiel, ese remanente fiel, se describen en Apocalipsis capítulo 7, de los versículos 1 al 8, y en el capítulo 14, versículos 1 al 5, como siervos fieles de Jesucristo que predicarán el Evangelio del Reino durante el tiempo de la semana 70 de Daniel, y que tendrán como fruto una gran multitud de convertidos que se describen ahí en el capítulo 7, desde el versículo 9 hasta el 17. Lo que se refiere a los gentiles es fundamentalmente político y se centra en la resurrección o renovación del antiguo imperio romano. En el capítulo 2 del libro de Daniel, este profeta eh, interpreta un sueño de Nabucodonosor que consiste en la revelación de Dios dada a este gobernante sobre una sucesión de 4 imperios. El cuarto de ellos está representado por la parte inferior en las piernas y los pies, y ahí se ve que hay una forma histórica del Imperio Romano como algo monolítico, pero también algo que después, en el tiempo del fin, estaría representado por alianzas de 10 reyes o 10 reinos. Esto mismo se puede ver en el capítulo 7 del libro de Daniel, con la visión que tuvo el profeta de 4 bestias, una de ellas en la cuarta, que representaba el Imperio Romano, que también presenta una forma histórica y una forma final representada por 10 cuernos en la cabeza de esta cuarta bestia. Y tanto en el sueño de la estatua que tuvo Nabucodonosor como la visión que tuvo Daniel de las 4 bestias, se dice que esta forma final del Imperio Romano estará en existencia
cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. En Daniel 2:44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y en Daniel 7:13 y 14 dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Desde luego esto se refiere a la segunda venida en poder y gran gloria de nuestro Señor Jesucristo, que será el que asumirá ese reino eterno. Y así como el ecumenismo en lo religioso está preparando el camino para la formación de una pseudoiglesia mundial apóstata, así también la globalización de los gobiernos, de las relaciones comerciales, de la política, del sistema financiero mundial, puede estar preparando, de hecho, estará preparando o está preparando ese advenimiento de ese cuarto reino o cuarto imperio, que sería el imperio romano, pero en una forma final. Bueno, el número 2 es un periodo de 7 años que se conoce como la semana 70 de Daniel. En respuesta a su oración de confesión del pecado de su pueblo, Daniel recibió una revelación traída a él por medio del ángel Gabriel, que se conoce como la profecía de las 70 semanas. Sería un poco largo explicar todo lo que significan o qué es lo que ocurrió en todo ese periodo, que es un periodo que abarca 490 años. Entonces solo mencionaremos una serie de características importantes de esta profecía. Primero, que aquí las semanas se refieren a 7 años cada uno, y estas 70 semanas representan un periodo de 490 años. Segundo, estos 490 años forman parte de un periodo más amplio que nuestro Señor Jesucristo definió en el Evangelio de Lucas capítulo 21 versículo 24 como los tiempos de los gentiles, que se caracterizan porque Jerusalén será hollada por los gentiles durante todo ese periodo o esos tiempos de los gentiles. Dice así, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En tercer lugar, estas 70 semanas tienen un cumplimiento ininterrumpido hasta que termina la semana 69, y dice que después de esa semana 69 sería quitada la vida al Mesías príncipe, o sea, ocurriría la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En cuarto lugar, sin embargo, entre la semana 69 y la semana 70 de esta profecía que está en Daniel capítulo 9, desde el versículo 24 hasta el 27, hay una interrupción indefinida que se prolonga inclusive hasta nuestros días, como es evidente por los siguientes datos que voy a dar. Nuestro Señor Jesucristo murió aproximadamente en el año 32 de nuestra era. Sin embargo, se menciona aquí en el versículo 26 de Daniel 9 la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el emperador Tito Vespasiano. Y es más o menos 40 años después del término de la semana 69, pero sin embargo no se menciona como parte de la semana 70. La semana 70 en el versículo 27 de Daniel 9 se dice que se inicia por la confirmación de un pacto con muchos del pueblo de Israel por parte de un príncipe que iba a venir y que sería del mismo pueblo que destruyó la ciudad de Jerusalén en el año 70. Ese pueblo fue el romano. Y también se dice que ese pacto él lo romperá a la mitad de la semana,
A la mitad de la semana dice hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 24 de Mateo, cuando está hablando de las señales antes de su segunda venida, Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que están en Judea huyan a los montes, etcétera, etcétera. Sigue diciendo muchas cosas, pero lo interesante es notar que esta es una señal que Jesús sitúa en el tiempo de su segunda venida, y es exactamente lo que menciona ahí Daniel 9:27. Otro hecho que demuestra que esa semana 70 está aún por cumplirse es que esa división de la semana en dos mitades o dos periodos de 3 años y medio se menciona en la palabra de Dios con diferentes equivalencias usando diferentes unidades en acontecimientos o periodos que se encuentran en el tiempo del fin. Esto se ve en Daniel 7:25, por ejemplo, donde se usa la expresión tiempo, tiempos y medio tiempo. También en Daniel 12:7, donde se usa, dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En Apocalipsis 11:2 se dice que el templo de Jerusalén será entregado a los gentiles para ser hollado por ellos durante 42 meses. Y luego en el versículo 3 dice, daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio, que corresponde a esos 3 años y medio o 42 meses. En Apocalipsis 12:6, en un periodo de persecución del pueblo de Israel por Satanás, dice que Dios guardará a su pueblo en el desierto, dice, para que lo sustenten por 1260 días, otra vez una cantidad equivalente a 42 meses y a 3 años y medio. También en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, que habla de este gobernador del tiempo final que fue profetizado por Daniel en su visión de las bestias, dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Este líder del Imperio Romano en su forma final recibe diferentes nombres en la escritura. Ahí en Daniel 9:26 dice un príncipe que ha de venir. En Daniel 7:8 se le llama el cuerno pequeño. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 se le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y en el versículo 8 aquel inicuo. Y en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 1, se le llama la bestia que sale del mar. Y la semana 70 de Daniel es el periodo en que este personaje estará actuando. Esta semana 70 de Daniel entonces se inicia con la celebración de un pacto entre el líder de esta forma final del Imperio Romano y termina con el juicio de este personaje por la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Estos puntos en el tiempo, esto es el inicio y el final de la semana 70 de Daniel, están claramente establecidos en varios pasajes de la Escritura. En Daniel 9:27, el inicio dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. El final, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, es decir, el juicio de este príncipe. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 8, dice que el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El versículo 3 y el versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Y es en Apocalipsis donde todo el periodo de su actuación se describe con mucha amplitud y está comprendido desde su manifestación
en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, que dice así: y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí empieza su actuación. Y en el capítulo 19, su juicio por medio de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el versículo 11, Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 13: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y el 16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y luego dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esto es lo que corresponde a una descripción general de la semana 70 de Daniel. Ahora falta considerar su división en dos partes. La primera de ellas, una parte donde hay aparente paz, aunque hay presentes muchos juicios de Dios, porque Dios es el que está permitiendo todo esto para la manifestación final del pecado y para juzgarlo. Entonces, desde el principio de la actuación de la bestia, que también en la teología la gran mayoría de los autores lo llaman el anticristo, aunque esta palabra nunca se le aplica realmente de manera directa a él. Me refiero en la escritura. Bueno, entonces, en la primera mitad de la semana de estos 7 años, que son 3 años y medio, hay una aparente paz, sobre todo para el pueblo de Israel, porque las naciones y el mundo, que como dice 1 Juan 5:19, están bajo el maligno, siempre han tenido en la mira la destrucción del pueblo de Israel, porque están inspirados por el príncipe de este mundo. Bueno, hasta aquí, hermanas, viendo esta primera mitad de la semana, que podremos describirla de esa manera, que hay una aparente paz, aunque muchos juicios presentes de parte de Dios, porque al final de cuentas Dios es el que está controlando los tiempos, como siempre lo ha hecho, porque Él es el soberano de la historia. Y la próxima semana, Dios mediante, veremos la segunda mitad de la semana, que propiamente es la gran tribulación y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanas.